es una exhortación final del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, una iglesia que él mismo había creado, que había fundado. Él les insta a mantenerse firmes en la fe y en la unidad en Cristo. Y este pasaje específicamente dirigido a dos líderes femeninas como son Evodia y Síntique nos da un claro matiz de lo que ha sido la carta general. Son 4 capítulos, aquí ya está finalizando en el 4.º capítulo, y el apóstol Pablo se encontraba encarcelado en Roma. Así que podemos darnos cuenta que Pablo no estaba en ninguna muy buena condición como para estar alentando a esta iglesia a que se alegre. Otra vez os digo, alégrense. A que estén gozosos. Otra vez os digo, gozaos, regocíjense. El apóstol Pablo no estaba en esa condición. Y es que en muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos vacaciones, cuando estamos de viaje, cuando estamos de paseo, cuando todo parece que nos va a color de rosa y no hay ninguna nube gris en el horizonte, entonces estamos felices, alegres, porque todo danza al son de la música. Pero ¿y qué de aquellos tiempos y aquellos momentos en los cuales se oscurece el cielo, en los cuales parece que las cosas no salen, en los cuales todo parece que es adversidad, lucha y tribulación? Y es por eso que quiero destacar en esta mañana 3 claves a destacar en medio de la tribulación, porque es en medio de la tribulación que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Es importante entender esto. En medio de la tribulación, lo primero que debes hacer es mantener la unidad en Cristo. Fíjense lo que dicen los primeros 3 versículos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. El apóstol Pablo está encarcelado en Roma. Le está escribiendo a los filipenses que están libres. Es una iglesia que perfectamente podría estar súper feliz, pero se encontraba con sus problemas. Y no solamente con problemas externos de cada persona, sino internos a nivel congregacional. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean tu mismo sentir en el Señor. Fíjense qué tremendo, Les está exhortando directamente a que piensen de una misma manera, a que no se dejen desviar del camino. Continúa diciendo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y podemos observar aquí que el apóstol Pablo no trabajaba solo. Él no era un superhombre. Ni siquiera nuestro Señor Jesús trabajaba solo. Siempre se usaba de sus discípulos, siempre se usaba de un equipo de trabajo para poder llevar adelante la obra de Dios. Y es muy importante, como nos decía la pastora la semana pasada, que nosotros podamos madurar para que podamos poner nuestras manos en el arado, porque mientras tú pones las manos en el arado en un área, otra persona puede ponerla en otro área. Mientras nos ocupamos de una familia o de visitar a alguien o de ir a orar por alguien, otra persona se puede ocupar de más cosas. Hermanos, es importante que podamos sabernos iglesia, pero no solamente sabernos iglesia como nombre, de manera nominal, Centro Familiar Cristiano Las Palmas. ¿A qué iglesia vas? Voy a CFC Las Palmas. Sí, pero ¿y qué haces ahí? Eres como Clemente, que trabajaba juntamente con Pablo y con todo su equipo, con Lucas, con Timoteo, con Tito, con Evodia, con Síntique. O solamente asistes a la iglesia y ya está. Fíjense, el apóstol Pablo les está diciendo todo esto porque en esta iglesia habían entrado falsos maestros. Y eso ocurría en aquel tiempo y a día de hoy sigue ocurriendo. Habían entrado falsos maestros que habían traído doctrinas falsas. Y entonces aquellos habían sido alcanzados por la gracia de Jesús, por la gracia de Cristo, habían sido lavados, regenerados, limpiados, habían sido justificados por el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz del Calvario.
Y entonces entraron falsos maestros a esta congregación a decir que no, que eso no era suficiente, que ahora era suficiente, que ahora lo que necesitaban hacer era añadir algo más a la cruz de Jesús, añadir algo más al sacrificio de Jesús. En pocas palabras, destruyendo lo que dice en Efesios, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces estaban diciendo, mire, ustedes como antiguos judíos, como la religión que antes practicaban, pues tienen que volver a la circuncisión, tienen que volver a las antiguas tradiciones, tienen que volver a los viejos rudimentos. Y es por eso que en medio de esa congregación había surgido un conflicto entre los hermanos, porque habían entrado falsos maestros, hermanos. Y yo quiero alentarles en el nombre de Jesús a que prestemos mucha atención, abramos nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para saber muy bien qué es lo que escuchamos y qué es lo que estamos prestando atención. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. Los gentiles somos la iglesia. No todos somos israelitas. Amén. Nosotros somos del pueblo gentil. Amén. Alcanzados por la gracia de Dios. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Y no porque yo diga Yeshua, Yamashia, soy más espiritual. Eso no es así. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y eso es lo que tiene que interesar, lo que tiene que importar. Mucho cuidado que escuchamos, porque hoy en día está de moda el mesianismo, y eso es una doctrina falsa, una doctrina que te lleva a antiguos rudimentos, que te llevan a tener que viajar a Israel para ser salvo, tomar agua bendita del Jordán para tener sanidad, tener aceite ungido que te venden en las iglesias para poder tener libertad. Hermanos, eso no es de Dios, no es de Dios. Necesitamos en el nombre de Cristo Jesús mirar la cruz y pensar en cada gota de la sangre que el Señor Jesús derramó por causa nuestra, y tener bien claro lo que dice en Efesios, porque por gracia, la gracia es un favor inmerecido, es algo que nos ha regalado el Señor, es un don, es una dádiva que a Él le ha placido dárnosla porque nos ama, porque nos tiene en mucha estima, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Del agua bendita, del aceite ungido, de viajar a Israel. No, por medio de la fe. Solamente hay que creer. ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Tú y tu casa serán salvos. No hay que pensar ni tergiversar la palabra de Dios, hermanos. Aquellos falsos maestros habían entrado a esta iglesia con esas antiguas tradiciones, viejos rudimentos, y estaban añadiendo obras al sacrificio de Jesús. Nosotros acabamos de cantar Jesucristo basta. Y eso es categórico, hermanos. Eso es categórico, rotundo y muy profundo. Jesucristo es más que suficiente. Es más que suficiente. ¿Cuál era la consecuencia de estas falsas enseñanzas? División. ¿Por qué? Porque lo dice el apóstol Pablo: ruego a Evodia y a Síntica que sean de un mismo sentir. Las hermanitas estaban peleando entre ellas. Y yo quiero dejar volar mi imaginación. Seguramente las peleas entre estas hermanitas eran en nuestro contexto: ¿hay que llevar falda hasta los tobillos o hasta un poquito más allá de la rodilla? ¿Se tiene que guardar el sábado o no se tiene que guardar el sábado? ¿Puede haber mujeres pastoras o no puede haber mujeres pastoras? Yo me imagino
las discusiones entre estas hermanas. Y todos los hermanos les faltan de conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es tan importante que podamos venir a los cursos, que podamos aprovechar la oportunidad del esfuerzo que otros hermanos hacen para que nosotros podamos formarnos y aprender, porque nuestra iglesia, gracias a Dios, está creciendo y va a seguir creciendo, pero necesitamos estar alertas a esas falsas doctrinas, a esas falsas enseñanzas, donde lo único que traen son confusión. No quiero entrar mucho en detalle, pero ¿qué hace más santo a una mujer que se ponga una falda hasta los tobillos, o que se la ponga un poquito por aquí, o que se ponga pantalón? ¿Es más santo o es menos santo? Yo les pregunto. Pues estos son viejos rudimentos y son enseñanzas torcidas, porque en la Biblia dice, y habría que entrar en un estudio de eso, que la mujer no puede vestir como el varón, pero el varón se vestía en aquel entonces con túnica. Entonces, a día de hoy, las mujeres tendrían que venir con túnica y los hombres con túnica también. Es como aquel que dice, no, la Biblia se tiene que leer en Biblia de papel. Vale, pues entonces yo voy más allá y le digo, tenemos que leer la Biblia en pergaminos, porque era en eso que se escribía. Y tengo que traer cada rollo de cada libro y abrirlo, si nos vamos a eso. Hermano, los tiempos cambian. Nos vamos actualizando. Es evidente que tenemos que vestirnos con decoro, sin faltar el respeto, primero a mí mismo y mucho menos a los demás. Pero una falda un poco más larga, un poco más corta, no va a ser la diferencia en nuestra santificación. Ni tampoco ir a Israel a traer agua del Jordán y hacer de eso como un amuleto, como algo mágico, va a hacer que eso haga efecto en mi vida. Amén. Tú tienes a Jesús, que es tu Señor y tu Salvador, y lo tienes al alcance de cerrar tus ojos, abrir tu boca y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Al alcance de eso. Por eso murió. Si no, no hubiera muerto. Si no, no habría muerto Jesús. Si yo tengo que hacer cosas para ganar el favor de Cristo, entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Es importante, hermanos, que mantengamos la unidad en Cristo. Mantén la unidad en Cristo. Fíjense, cuando se tocan los instrumentos, a lo mejor puede venir la pianista y empezar a tocar una linda melodía, ¿verdad? Y entonces, y nos va entrando allí en el ambiente bonito, y entonces viene la guitarra, viene el guitarrista, y se va acoplando con la pianista, y entonces también viene el que toca el bajo y va tocando, y todo va armonizando. Pero de repente se sube el baterista y resulta que por lo que sea se le olvidó qué canción era la que estaban tocando y empieza a tocar otra. Y se empieza a descoordinar todo, hermanos. Pues de la misma manera funciona el reino de Dios. Debemos estar alineados, pensar en una misma cosa, mirar un solo objetivo, puesto nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque cuando empezamos a desviar nuestra mirada para tantas cosas que nos ofrece el mundo y estos falsos maestros, entonces empezamos a cojear y puede ser que caigamos. Y puede ser que empecemos a creer cosas que no están en la Biblia. Así como cada instrumento en una orquesta tiene su propia función, nosotros también tenemos un rol importante que jugar en la iglesia y en la unidad de la congregación. Filipenses capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo está en la carta del gozo. Él está en la cárcel y esta carta es una carta que le llama la carta de la prisión, cartas que él escribió en la prisión, pero esta carta es más conocida también como la carta del gozo. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Antes de estos dos capítulos dice, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos, tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.
Fíjense qué tremendo. Esos falsos maestros habían llegado y habían hecho tanto daño que las personas estaban súper confundidas. Así que fíjate muy bien qué oyes y qué estás viendo. ¿Estás dispuesto a dejar a un lado tus diferencias y trabajar por la causa de Cristo y la unidad de la iglesia? ¿Estás dispuesto a pensar en un mismo sentir, en una misma dirección, a mirar la cruz de Cristo? Hermanos, ese es el mensaje. No hay otro mensaje. A mí me hierve la sangre, de verdad, se los digo, me aira cuando escucho otros mensajes que no es el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo dijo que él predicaba a Cristo y a este crucificado. Y enfatiza, si Cristo no resucitó, entonces mi evangelio es en vano. Ese es el mensaje, no hay más mensajes. No hay que añadirle ni ponerle, no hagamos como hacían en el Antiguo Testamento, que Dios dio la Torá, la ley, dio Dios 10 mandamientos y ellos se inventaron más de 600. No hagamos eso. No añadamos lo que no tenemos autoridad para añadir. Amén, amén. Cristo nos ha dado libertad. Y nuestra libertad está sujeta a una ley espiritual, a la ley del Espíritu Santo que viene y me redarguye y me convence. Y me dice, pues mira, esa ropa, quizás estás mostrando muchas cosas, no tienes que ponértela. O te dice, no es necesario tener que ir a Israel para que seas salvo. Aleluya. Hermanos, son doctrinas dañinas, perjudiciales y que hay que tener muy, pero que muy en cuenta. Y hay que atajarlas de raíz, de raíz, de raíz. No hay que tener compasión, porque esto daña a la iglesia, daña y destruye a la iglesia de una manera que no se lo puede llegar a imaginar. Les ruego que hagan perfecta mi alegría. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, estaba escribiendo las cartas de la prisión y estaba súper preocupado por la iglesia de Filipos, por la iglesia de los filipenses, y les dice, les ruego que hagan perfecta mi alegría, que hagan perfecto mi gozo. Quiero estar feliz del todo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque veo que se están discutiendo entre ustedes con cosas que son vanas, con cosas que no edifican. En segundo lugar, hermanos, en medio de la tribulación, no te preocupes, sino ora y da gracias. Y yo creo que el viernes nuestra hermana Génesis pudo compartir la palabra acerca de ese versículo y nos dio una buena enseñanza acerca de esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Toda la confusión que había en la iglesia de Filipos había desencadenado afán y ansiedad. Me están siguiendo, ¿verdad? Me están siguiendo el hilo de la idea que el apóstol Pablo está transmitiendo a esta iglesia. En estos 8 versículos está ya terminando su carta y les está diciendo, quiero que estén unidos, que piensen en algo, en Cristo, que piensen en la cruz de Cristo, y les está diciendo, y por nada estéis afanosos. Y fíjense, el afán y la ansiedad es el temor al futuro, y el temor paraliza, el temor neutraliza, el temor trae también desilusión de Dios. La ansiedad, el afán trae desánimo. La ansiedad y el afán trae a nuestra vida malos pensamientos. Entonces, estoy pasando por una mala situación y en vez de hacer lo que dice la palabra de Dios, de acercarme a Dios y orar y poner mis peticiones delante del Señor, empiezo a señalar y a juzgar. Mira por dónde los pastores están de vacaciones y yo aquí, que no tengo ni trabajo. Ore, hermano.
Ore. Ore para que el Señor le regale unas vacaciones. Porque el Señor nos las regaló, regaladas. Y el año pasado hizo igual, una semana nos regaló. Nos compraron los billetes, nos llevaron a Mallorca, nos tuvieron en una casa, nos prestaron un coche y nos dijeron, adelante. Ore, hermano. Y esta vez fue igual. Los pastores de la iglesia Rey de Reyes de Tenerife tienen una casa pastoral exclusivamente para recibir pastores. Pastores, ¿quieren venir unos días? Gloria a Dios, claro que sí. Hermano, ore. No, aquel, el otro está de vacaciones y yo no tengo. Ore. Ponga delante del Señor su petición, que Dios la va a escuchar. Pero es que hay un problema, hermano, que muchas veces nos ponemos a fijarnos en lo que el hermano tiene, lo que el hermano hace. Gloria a Dios, si Dios le da un viaje, si Dios le da prosperidad, si le da un buen trabajo, si le da una buena casa, un buen coche. Hermano, gloria al Señor, aleluya. Pero no busquemos victimizarnos y buscar culpables donde no los hay. Quizás si hay otra persona que está en mejor condiciones porque a lo mejor ha trabajado más duramente que tú, o porque a lo mejor tú estás viviendo un proceso en el Señor. Y debemos aceptar los procesos de Dios para nuestra vida también. No siempre estuvimos en buena condición. El afán y la ansiedad traen malos pensamientos. Empezamos a señalar, a pensar que por qué Dios bendice a los demás, que por qué Dios parece que tiene más favor con este o aquel. Y entonces, hermano, ore. Y nacen de nuestro corazón malas intenciones. Y empezamos a echarle tierra al que está prosperando para yo sobresalir. Todo esto, hermanos, afán, ansiedad, trae peleas entre los hermanos en la iglesia y trae peleas en el hogar. Y si no, fíjese usted, fíjese en su casa, en su hogar. ¿Qué cosas son las que más fácilmente traen tensión, afán y ansiedad? La situación económica, ¿es así o no es así? Eso es lo que más fácil trae ansiedad y afán en nuestra vida. Porque entonces empezamos a pensar, ¿y cómo voy a pagar el alquiler? Y entonces, ¿cómo voy a pagar los servicios, la energía, el agua, la luz? Y mira que no puedo salir a comer a ningún restaurante. ¿Y cómo le voy a comprar los útiles a los niños? Los materiales escolares. Y esto y aquello y lo otro. Y vienen las peleas. Pues ponte a trabajar. Pues ponte a trabajar tú. Pues estoy buscando. Y yo también. Pero tú no oras. Pues, ¿y tú qué sabes si yo oro o no oro? ¿Cuándo ora? Yo no te veo. En el baño oro. ¿No les ha pasado? Es así. Vienen las discusiones por el tema económico. Eso es lo que suele traer peleas y rencillas. ¿Cuál era la consecuencia de estas discusiones entre estos hermanos, entre el afán y la ansiedad? Pues eso era un caldo perfecto de cultivo para la destrucción de aquella iglesia. Porque se estaban peleando y el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol dice en una de sus cartas, unos dicen que soy de Pedro, otros que soy de Apolo. No, hermanos. ¿De una enseñanza u de otra enseñanza? No, somos todos de Cristo. Somos todos de Cristo. Y es ahí donde tenemos que nosotros enfocar nuestra mirada. Hermano, ore para que el afán y la ansiedad se le vaya. No hay mejor medicina que la oración para el afán y la ansiedad. Es la mejor medicina. Respetando los médicos, respetando todos los tratamientos médicos con medicinas
normales que hay, ¿no? De químicos, pero la mejor medicina para el cristiano, hermanos, es la oración. Usted tiene un día malo, póstrese de rodillas y póngaselo al Señor. Aunque eso es difícil de hacer, porque cuando nos va mal, nosotros enseguida sale nuestra naturaleza y queremos arreglar las cosas por nuestras propias fuerzas, a nuestra manera, con nuestra propia inteligencia o sabiduría. Pero lo ideal y lo más importante es postrarnos de rodillas y decirle, Señor, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Yo necesito que me ayude, Dios. Y Dios no va a tardar en responder, porque Dios es un Dios de promesas y lo que Él promete, Él lo cumple. No va a tardar mucho la respuesta. Desde que tú te propongas orar al Señor de manera genuina, con tu corazón bien abierto y decirle al Señor, Señor, necesito respuesta en esta área. Por favor, háblame, dime algo. No veo esto correcto, no lo veo claro, Señor, ayúdame. Por eso dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué trae como consecuencia? Que nosotros pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz. Él va a traer paz a nuestro corazón en medio de la tribulación. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo escriba esta carta con tal magnitud teológica y profundidad para nuestra alma y nuestro espíritu, estando en la condición en la que estaba? Porque era un hombre de oración. Porque era un hombre que se postraba delante del Señor y decía, Señor, esto es lo que me ha tocado vivir, este es mi proceso, yo tengo que estar encarcelado aquí en Roma, aunque tú me lo dijiste, que cuando yo regresara de mi segundo viaje misionero a Jerusalén, allí me iban a apresar y iba a tener que volver a Roma y iba a tener que estar preso. Él aceptó el proceso. Y hay procesos, hermanos, que tenemos que vivir. ¿Y saben por qué los tenemos que vivir? Porque Jesús está empeñado en que tú crezcas. Pero fíjese, como buen padre, los padres cuidan a sus hijos. Y nuestro Dios es un buen padre, hermanos. Puede ser que tú estés pasando por una tribulación, pero eso no cambia el carácter de Dios. Eso no cambia el corazón amoroso que Él tiene. Puede ser que estás pasando por un proceso que sea doloroso. Eso no va a cambiar al Señor. Porque Dios es inmutable. Dios nunca cambia. Él no varía. Él no cambia de opinión acerca de ti. Él te ama. Y por muy difícil que sea la prueba que estés pasando, hay una salida. Al final del túnel siempre hay un claro, hay una salida. Y la salida se llama Cristo Jesús. Y la salida para nosotros es orar para que Dios traiga esa paz. Así como un padre terrenal cuida y protege a sus hijos, nuestro Padre celestial también vela por nosotros y nos dice que no debemos preocuparnos por nada. Por nada estéis afanosos. Por nada. Nada es nada. Ay, no, yo no tengo afán por mi matrimonio, porque está bien, yo no tengo afán por esto, no tengo afán por eso. Pero sí tengo afán porque me estoy volviendo vieja. ¿No? ¿O me estoy volviendo viejo? ¿No? Por nada estéis afanosos. A alguno ahí le tocó, ¿no? No estemos afanosos. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Disfrútala, vívela en la libertad que Cristo te da. Alégrate, gózate en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, no debemos estar afanosos. Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, fíjese, Jesús nos dice a nosotros que nosotros no somos buenos padres. Y aunque siendo malos padres,
damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar a nosotros lo mejor? Wow, esto tiene que venir a nuestro corazón, hermanos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y es que es así. Y habla concretamente del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra en nosotros, en nuestro interior, para que nosotros estemos tranquilos. A veces, en vez de tener la paloma del Espíritu Santo, dejamos que aterrice en nuestros hombros los buitres. Y entristecemos al Espíritu Santo. Y salen cosas malas y feas de nuestro interior. ¿Tú estás dispuesto en esta mañana a confiar en Dios y a dejar toda tu afán, toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones en las manos de Él? En medio de la tribulación, céntrate también en lo verdadero. Céntrate en lo verdadero. Mantén la unidad. Ora y pide a Dios y céntrate en lo verdadero. Dice el versículo 8, capítulo 4 de Filipenses, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es que es así porque en la tribulación es donde suele salir lo que realmente hay dentro de nuestro ser. No es tanto las acciones que hagamos, sino nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos en el momento de la dificultad? ¿Cómo reaccionamos en medio de la tormenta, de la tribulación, de la adversidad, de los vientos contrarios? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos bajo mucha presión y tenemos que tomar decisiones que quizás pueden cambiar el futuro de mi vida, de mi familia? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos conflictos, cuando no hay unidad? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos que tomar el camino que sabemos que es correcto, pero que a lo mejor el incorrecto es más fácil o me beneficia? ¿Cómo reaccionamos? El apóstol es claro en este aspecto y les manda directamente a que tengan un cambio de pensamiento, a que cambien por completo su manera de pensar. Les manda directamente a pensar cosas buenas, a eliminar todo lo que es tóxico. Hermanos, ustedes saben que los malos pensamientos afectan el cuerpo humano. ¿Ustedes saben eso? ¿Lo saben? Cuando las personas normalmente están con temas de depresión, todo lo ven oscuro, no hay ninguna esperanza, todo es malo, el futuro es malo, nunca voy a conseguir trabajo, nunca me voy a casar porque me tocó esta nariz así torcida, todo es malo. Hermano, y las personas que tienen este tipo de pensamientos que se retroalimentan, terminan enfermándose, enferman su espíritu, su alma y enferman también su cuerpo. Personas que piensan después de 40 años de haberse divorciado, que jamás habrá perdón para aquel marido que le maltrató hace 40 años. O que jamás habrá perdón para aquel marido que la abandonó cuando se dio cuenta que en su vientre había un hijo de él. Y siguen allí y viven en un círculo vicioso, un bucle del que no salen. Hermanos, el Espíritu Santo, que es el mejor don que nos puede dar el Padre, porque Él es un buen Padre, va a traer a tu corazón sanidad para que puedas perdonar y puedas limpiar esos malos pensamientos, los puedas corregir y puedas traer a tu mente un cambio de sentido.
Y puedas decir, en esto pensad, en todo lo bueno, lo puro, lo amable, en todo lo que es digno, en todo lo que es de alabanza. Hermanos, es importante que podamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, que podamos eliminar lo que es tóxico, tóxico, cualquier mal pensamiento en contra de mi esposa, de mi esposo, cualquier mal pensamiento en contra de mis hijos, cualquier mal pensamiento en contra de mis hermanos en la fe. Hermanos, eso trae algo a nuestro interior que no es agradable para Dios y que nos puede enfermar, nos puede dañar. Por eso es importante que cambiemos nuestra manera de pensar. Todo lo que yo leo, lo que veo, lo que oigo, con quién me relaciono, a quién dejo que sea la persona que me sirva de guía o que me influencie en mi vida. Todo eso, hermano, debo yo tener discernimiento para saberlo escoger. Porque si yo estoy escuchando cualquier cosa, pues de esa cualquier cosa va a salir de mi corazón. Si yo estoy leyendo cualquier cosa, de esa cualquier cosa que leo va a salir de mi corazón. Si yo me estoy juntando con cualquiera por ahí, pues de eso que me junto va a salir cualquier cosa también. Es importante saber elegir muy bien lo que leo, lo que veo y con quién me relaciono. Y la palabra es clara en esto también, dice, retened lo bueno y desechad lo malo. Debemos aprender a desechar lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios para mantener la unidad. Para que no hayan conflictos entre los hermanos. Ay, me saludó, no, no me saludó, me miró, no me miró, me dijo, no me dijo. No, si no te saludó, acércate y dale un abrazo. Te amo en el amor de Cristo. Eso es la iglesia, hermanos. La iglesia es eso. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partiendo el pan y compartiendo la mesa, y estaban todos los días alegres, gozosos, y el Señor cada día añadía a aquellos que iban a ser salvos, a aquellos que habrían de ser salvos, porque había un buen ambiente espiritual, porque había amor entre los hermanos, porque tenían un mismo pensamiento, porque sabían muy bien quién los había rescatado de aquel infierno, del hoyo, del lodo, del pozo cenagoso. Sabían que Jesús había muerto por ellos, pero que al tercer día había resucitado. Y ese es el mensaje. Y no hay que añadir más historias, hermanos. Necesitamos en el nombre de Cristo Jesús mirar la cruz. Mirar la cruz. Debemos ser cuidadosos con lo que permitimos que entre en nuestras mentes y en nuestras vidas. Una vez escuché oír a un hombre de Dios que aquello que leemos es aquello que nosotros somos. Yo te pregunto, ¿qué lees? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo cosas que no edifican? ¿Qué cosas lees? Si nos enfocamos en lo que es verdadero, digno de honor, justo, puro, amable y admirable, tendremos una mente y un corazón renovado, hermanos. Renovado. Y vamos a poder aprender a ver a nuestros hermanos con el amor de Cristo. Vamos a poder cambiar esas barreras que quizás en ocasiones podemos llegar a poner cuando nos enfocamos en renovar nuestra mente. ¿Estás dispuesto a fijar muy bien, cuidadosamente, lo que permites que influya en tu vida? ¿Estás dispuesto? Porque es importante, hermano, que podamos seleccionar muy bien lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, con quién nos juntamos. Porque si no podemos venir a confusión. Y la palabra es clara y dice que Dios no es un Dios de confusión. Por eso es importante, hermanos, que estemos en un mismo sentir, bajo una misma dirección, para que podamos caminar como aquel rebaño que tiene un pastor. Jehová es mi pastor.
nada me faltará. Y podemos ir en pos de Él. Y aunque hayan roces y riñas de vez en cuando, sabemos que hay una verdad implacable, inmutable, que no se mueve. Y es que Dios me ama y que Dios desea lo mejor para mí. Y que aunque esté viviendo procesos difíciles, hay una salida. Y que yo no tengo que hacer más nada para obtener más favor de Dios. No. Aún los hijos que se portan mal, las madres no les dejan sin comer. ¿Sí o no? Si eso es una madre o un padre, ¿tú crees que tu Padre Celestial que te ama, que te ha dado la vida, te va a dejar a ti sin comer? No te afanes. Deja la ansiedad, desecha eso en el nombre de Jesús. Pídele al Señor que traiga esa paz. Jesús mismo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como la da el mundo. La paz que da este mundo es en forma de dinero y de bienes materiales. Esa es la paz que da este mundo. Pero aún los más ricos de Hollywood se suicidan. Aún los mayores empresarios en la pandemia y en la crisis del año 2008 se tiraban por los puentes. Así que eso no es la felicidad. Eso no es lo que va a calmar nuestro afán y nuestra ansiedad. Nuestro afán y nuestra ansiedad, solamente hay alguien que puede quitarla y se llama Jesús. Jesús, a través y por medio de su precioso y poderoso Espíritu Santo. Hermanos, el apóstol Pablo nos está instando aquí en esta carta a que mantengamos la unidad, la fe, a que miremos la cruz, a que no nos afanemos ni nos llenemos de ansiedad, sino que en vez de eso oremos, porque cuando oramos, entonces el Señor va a traer paz a nuestro corazón, porque siempre que hablamos con el Señor, Él trae una respuesta a nuestra vida. A que nos centremos a pensar en lo verdadero, en todo lo bueno, lo puro, lo amable, en todo lo que es digno. Hermano, yo quiero en esta mañana que tú recuerdes que en Cristo puedes tener esa verdadera alegría, ese verdadero gozo. Por eso el apóstol Pablo, estando en la peor situación, en la peor circunstancia, es capaz de escribirle a los filipenses y animarlos y decirles, regocijaos. Y este fue el versículo con el que el Señor me levantó el día jueves. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Vamos a ponernos de pie y oramos. Amén.